Pues muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes el día de hoy que nos acompañan en este conversatorio que tiene como nombre Cine Incluyente, pensemos en todas y en todos. Y la verdad es que me complace mucho moderar esta mesa porque la inclusión de las personas con discapacidad, los derechos humanos y todo lo relativo al tema de accesibilidad, cultura y todo lo que tiene que ver con el ocio y la recreación, para mí es un tema pues que me encanta, me ha llevado varios años de trabajo, de investigación y bueno, pues el día de hoy aquí en la Dirección de Difusión Cultural pues me toca moderar esta mesa con dos personas que en lo personal admiro mucho, que he seguido el trabajo de ellos y pues me gustaría que yo los voy a presentar nada más con su nombre, me gustaría más que ellos se presentaran de manera personal, qué es lo que están haciendo actualmente y a partir de esta mesa pues poder también tener una percepción distinta o una noción muy distinta de lo que es lo que puede ser el cine, ¿no? El cine incluyente, porque pues realmente estamos, y ahorita lo vamos a comentar seguramente, pues estamos todavía en una situación lejana de inclusión, particularmente en el área del cine, pero creo que también en otras áreas de la cultura. Entonces, bueno, pues si ustedes me lo permiten, estén de acuerdo, pues empezaremos con Jorge Lanzagorta, que nos acompaña de Cine para Imaginar. Entonces, Jorge, si nos haces favor de presentarte, platicarnos pues a qué te dedicas, cuál ha sido tu trayectoria y pues adelante, Jorge. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. No, pues muchísimas gracias también por la invitación y siempre, pues el que se den estos espacios, ¿no? Para seguir reflexionando y poniendo temas de pues de esta índole sobre la mesa y que todos podamos, digamos, como acercarnos pues a estas ideas que ya andan, ¿no? Circulando por varios espacios y nos ayude a seguir repensando las cosas, pues siempre es muy valioso, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, la invitación. Y pues bueno, yo eh, soy de Puebla y estudié la carrera de comunicación y pues tal cual desde la carrera pues me enfrenté con el tema de la discapacidad visual pues a un mundo muy visual, ¿no? O sea, y lleno pues de referencias y de movimientos en donde toda la creación audiovisual, la parte fotográfica, lo que es el cine, la televisión, eh, pues hoy en día pues está siendo como como la manera en la que pues vamos teniendo como mucho más contacto con nuestro exterior, con el mundo, la realidad en la que estamos parados. Y pues siendo una persona con ceguera, pues vas teniendo como ciertas limitantes hacia ese conocimiento del mundo, ¿no? Y eso pues también va limitando pues la posibilidad de participar, ¿no? En lo social, en lo político, en lo cultural, en distintas áreas, ¿no? Y pues bueno, ahí con un grupo de amigos en esa época universitaria, pues nos dimos la oportunidad de experimentar el cómo podíamos hacer accesible el cine, aprovechando algunas metodologías que ya existían en distintas partes del mundo, pero que en México todavía no se exploraban, ¿no? En su totalidad. Y hablando específicamente de la audiodescripción, que es una forma de hacer accesible el cine para personas con ceguera o baja visión, que consiste en agregar una voz adicional al sonido de la banda sonora de la película, que te va describiendo la información visual que es importante para que puedas, digamos, como acceder a la información de la historia, pues de principio a fin, ¿no? Digamos que los espacios cuando no hay diálogos, entra una voz que te describe lo que está sucediendo de manera visual y con eso ya tú puedes ir teniendo como esos elementos faltantes de información para poder tener la historia completa, ¿no?
Y pues bueno, empezamos a explorar distintas formas de trabajar esta metodología, totalmente prueba-error. Desde un principio empezamos a trabajar haciendo accesibles algunos cortometrajes, luego ya nos brincamos al tema de largometrajes y fuimos poco a poco también participando en algunos espacios importantes a nivel local en Puebla, a nivel nacional. Y pues intentando eso, ¿no? Como llevar esta metodología como a otros espacios también de reflexión dentro de la industria del cine, dentro de algunos foros culturales, festivales, en fin, ¿no? Y pues bueno, o sea, todo este tema se ha ido pues moldeando con el tiempo, ya llevamos 11 años con el proyecto, donde también pues al hablar de medios audiovisuales, pues también hubo un momento en el que pues sí pensamos en que no solo era la necesidad de las personas con ceguera o baja visión, sino también de la comunidad sorda, que pues es el otro canal de información que contienen los medios audiovisuales, ¿no? Entonces también ahí se han explorado algunas posibilidades y que también son igualmente importantes, ¿no? Y pues bueno, pues además del tema de la producción, de estas cuestiones de accesibilidad, pues también bueno, hemos tenido que trabajar otros ámbitos que son muy importantes, que no solo tienen que ver con la producción, sino que también nos dimos cuenta que pues era muy importante que la gente con discapacidad, tanto visual como auditiva, pues tenía que saber que estas metodologías o esta manera de hacer accesibles los contenidos, pues ahí estaban, que existían, bueno, más bien que existen, y que pues hay que seguir trabajando para que se sigan expandiendo estas oportunidades, estos espacios, y la gente pueda, digamos, como también, eh, pues realmente pues generar una demanda colectiva, ¿no? Para que esto ya vaya cambiando desde la cuestión legislativa y que sea una obligación pues al final desde el Estado para que las producciones, cuando menos nacionales, pues ya vengan con este tipo de adecuaciones y pues todos los contenidos sean para todos y todas, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido como parte del proceso de Cine para Imaginar y para este tema pues llamémoslo así, como formación de públicos o como de acercamiento al público meta. Y lo que se necesita es eso, ¿no? Que las personas con discapacidad también se apropien y sepan que esto eh, se puede ir trabajando y se puede ir expandiendo, pero pues que sí es necesario que también como audiencias pues vayamos creciendo, ¿no? Como en demanda y en el hacer, digamos, como uso de estas herramientas, ¿no? Y pues bueno, si quieres hasta ahí comparto un poco que ha sido una labor pues como muy importante, pero muy de pasos chiquitos, ¿no? De poco a poco, de ir pues metiendo el tema y llevándolo pues, a distintos espacios también, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge, por tu introducción. Ahorita de lo que comentas, me surgieron ahí ya varias cosas que podemos ir comentando. Y le voy a ceder la palabra a Moisés García, que bueno, para mí es Moy, ya algunos añitos ya de conocernos. Entonces, adelante, Moy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Gracias por recibirnos, Omar. Jorge, ¿qué tal? Ya tenía rato que no nos encontrábamos. Eh, pues, pues, ¿qué te puedo contar? ¿Qué les puedo platicar de por dónde ha sido la trayectoria como para llegar acá, a donde estamos, ¿no? Como con estas propuestas. Digamos, antes de hablar del Laboratorio de lo Invisible, que es a quien vengo, digamos, como representando, también me gustaría platicar cómo es que llegué por acá. Ah, parte del trabajo de llegar al trabajo junto con personas con discapacidad, pues fue el tratar de aterrizar o el tratar de generar un delineamiento de esos discursos, ¿no? De esos discursos que vamos internalizando y que todos los traemos, ¿no? Todos traemos discursos que andan por ahí en la sociedad y que los internalizamos de una u otra forma. Al inicio yo trabajaba hace varios años con niñas y niños que estaban diagnosticados como con trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, eso no importaba, ¿no? Pero total de que mi enfoque que yo asumo, al que me adhiero,
es que ese es un discurso internalizado, ¿no? Que dado la inercia que lleva esta sociedad y la economía y la influencia cultural y tantas cosas, pues es desatención hacia las niñas, hacia los niños. La lógica es otra, menos, o la más lejana es esa lógica médica. Eh, Estando trabajando junto a los niños y las niñas en sus familias, en sus contextos, surgió una invitación a trabajar en una asociación con personas de la enfermedad de Huntington con ese diagnóstico. Y me invitaron de una forma muy abierta para trabajar ahí, lo cual permitió volver a explorar qué discursos, más allá de esa base social, perdón, más allá de esa base biológica que manifestaba eso que llaman enfermedad de Huntington, bajo la pregunta básica, ¿qué otros discursos se están internalizando ahí, ¿no? Y apenas muy sencillo fue preguntar, esto que tú tienes en tu casa, ¿cómo lo llaman, no? Allá en el pueblo, ¿cómo lo llaman? Allá en el otro estado, ¿cómo lo llaman? Así, con esa pregunta tan sencilla. Esto que tú estás viviendo, ¿cómo lo llaman? No aquí, allá. Y salieron muchísimas cosas, ¿no? Salieron muchísimas posibilidades. Eso, y esa información no la manejaban en la asociación, no la manejaban en la institución. Cuando yo la presenté de una forma, que era una forma de presentar desde una perspectiva distinta a las mismas personas que ahí estábamos, pues motivó otros tipos de charlas, otras conversaciones, otras risas, otras formas de encontrarnos, ¿no? De relacionarnos. Y esto me pareció tan potente, me pareció tan sencillo, nada más tratar de girar un poco hacia otro lado, no queriendo inventar nada nuevo, sino simplemente girar un poco el momento y presentarlo, que esa potencia la llevé a explorar hacia dónde están esos otros discursos con estas personas que les llaman personas con discapacidad, ¿no? Y buscando siempre esos discursos internalizantes que internalizamos, ¿no? Así fue el discurso de la discapacidad. Y de las cosas que me fui encontrando ya trabajando desde la antropología social en un trabajo de campo en la Ciudad de México, lo que me fui encontrando fue que sí habían esos discursos internalizantes de opresión, digamos, ¿no? De desigualdad, y ahí estaban esos discursos, pero aunque estuvieran muy juntitos en dos grupos distintos, esa diferencia la marcaba la ruta de la clínica, lo que por donde fuera pasando una persona, y ya Jorge me guiará si en su experiencia sucedió más o menos parecido o no, a partir de cierto diagnóstico, de ciertas cosas que van pasando en la base biológica en el cuerpo, se les va juntando en ciertos grupitos y se les va separando de otras posibilidades de interpretar la vida. Y eso permea en toda la sociedad, ¿no? Están divididos los objetivos que buscan muchas personas con discapacidad, está dividido por subgrupos. Será porque no es la misma necesidad de base, pero en situaciones económicas, en situaciones sociales, en situaciones de acceso a la cultura, de acceso a la salud, de acceso a la educación, me parece que se parecen mucho, ¿no? Me parece que es la misma estructura la que está no permitiendo su participación. Bueno, todo este rollo para decir que todo ese trabajo lo fui haciendo con cámara en mano, ¿no? Lo fui haciendo con cámara en mano, fui haciendo registro de mi trabajo de campo, fui tomando fotografías, videos, audios, y todo eso iba sirviendo como para los mismos motivos que iban necesitando las personas, los grupos a los que yo me iba acercando, ¿no? Se iban generando producciones audiovisuales que a su vez servían en el inmediato, ¿no? Para una campaña que se necesitaba inmediato o para muchos fines, digamos. Y en ese camino, pues me encontré con Dana Albiker, y Dana Albiker es una fotógrafa, y ella ya tenía iniciado el proyecto del Laboratorio de lo Invisible, y lo que sucedió es que hicimos equipo, ¿no? Esta perspectiva como de estar mirando los detalles en el campo, en lo local, en lo situado, en las experiencias de las personas, con esta perspectiva también de llevar la cámara y que las personas autorrepresenten sus historias desde su propia perspectiva. Hicimos equipo y hemos seguido andando con el Laboratorio de lo Invisible, con talleres de creación audiovisual para personas con discapacidad y sin discapacidad, pero siempre que se autorrepresenten, que cuenten sus propias historias, que en el momento en que se encuentren de contar su historia, sea en el inicio o al final,
trabajo colaborativo, le damos forma, damos la salida, y esa es la forma en que la persona se quiere presentar, y eso sin duda ha generado potencia al encuentro de las propias personas, pero también para abrir puertas a otras perspectivas de la vida que no es que las impongamos, ni siquiera les invitemos, sino que se socializan y van fluyendo, y el camino pues se va. Ahora sí que el camino lo vamos construyendo en la medida que nos vamos encontrando, ¿no? Por ahí quisiera presentar de esa forma el Laboratorio de lo Invisible. Muchas gracias, Moy, y muchas gracias, Jorge. Y bueno, un poco de lo que tú comentas tiene que ver con lo de las realidades, ¿no? Las diferentes, quizás inclusive percepciones que se pueden tener sobre la discapacidad, y esto me llevaría a la segunda pregunta que quiero hacerles, que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuál ha sido, y comentaba Jorge, ¿no?, que lleva 11 años en este proyecto, pero cuál ha sido en ese sentido o si ha habido una evolución en la discapacidad como tal, de cómo ustedes la han visto, quizás a nivel legislativo, o sea, la evolución que ha tenido, pero a nivel social, ¿qué han observado? Jorge, en tu caso, pues dices que son 11 años, pero seguramente tendrás anteriores los 11 años del proyecto, pues obviamente mucha más experiencia. Entonces, y en el caso de Moy, pues también creo que lleva más años en este tema y abordando estos proyectos. Pero ¿cuál ha sido la evolución que han observado en torno a la discapacidad en el ámbito social, Jorge? Pues bueno, creo que digo, gracias también como a pues el andarnos moviendo como por estos territorios y conociendo mucha gente, pues también tuve la oportunidad de conocer a Moy, también por diferentes caminares, por ahí nos topamos, y justo por la relación también de Cine para Imaginar, donde también ha colaborado pues desde su origen, Dan Albiker, que digamos que es algo ahí que una chica que digamos que nos une mucho también como amistad, como proyectos, digamos, como que caminan también de la mano, ¿no? Ha sido algo muy interesante porque creo que justo al hablar de la evolución de la discapacidad en cuanto a la manera en la que nos vamos encontrando en diferentes espacios sociales y lo que dices de pronto legislativos, eso, parte también pues de lo propio, ¿no? O sea, un poco lo que decía Moy hace rato, o sea, cuando yo empiezo a perder la vista por esta condición que tengo de la retinosis pigmentaria, ¿no? Eh, pues obviamente me agarra en un momento de mi vida en el que pues yo quizá tenía alguna idea de la discapacidad, ¿no? Que hoy pues creo que ni la recuerdo y al final pues era algo ajeno a mi vida, ¿no? Y entonces cuando empiezas a entrar a este mundo específicamente del tema visual, empiezas a construir pues una idea conforme a lo que te vas enfrentando, ¿no? O sea, de pronto es como pasar por todo este laberinto de lo médico, ¿no? De brincar de un diagnóstico a otro, de algunas posibilidades, de cosas que no han sido probadas, pero que están en experimentación, y de pronto pasar de lo médico a también toda esta idea de que pues la discapacidad es algo que pues tienes que evitar que se estanque en tu vida, y que si de pronto existe alguna posibilidad en el que puedas resolver esa cuestión y ya no seas como los que no ven, sino más bien regreses a este mundo de la normalidad, entre comillas, etcétera. O sea, como que todas esas ideas al final pues te las vas topando, o sea, pues todas las personas nos vamos topando de diferente manera, ¿no? O sea, conforme a nuestros círculos de vida, el camino que va, las decisiones que vamos tomando. Y pues creo que eso pues todo el tiempo va cambiando, ¿no? O sea, para mí los últimos años también el vivir diferentes experiencias, entre ellas pues también el poder haber participado en talleres del Laboratorio del Invisible y ese tipo de experiencias, pues también te van cambiando, o más bien agregando como muchas reflexiones de el quién eres, de el qué significa la discapacidad para ti, el cómo vives con la discapacidad, el cómo
cuentas tu propia historia, que como dice Moy, pues al final todas las historias también son distintas. Y creo que el ir pues identificando o reflexionando y repensando todo el tiempo de qué es la discapacidad para ti, o más bien el cómo vives tú desde el ser Jorge, que además de ser Jorge y tener ciertos intereses por el deporte, por la cultura, pues además también tengo alguna complicación con la cuestión de la ceguera, como para acercarme a algunas cosas, pero entonces cómo también voy generando otras posibilidades para poder contar incluso como una historia, o el cómo me acerco yo a las historias que son creadas por otras personas desde la parte del acercamiento a la cultura. En fin, o sea, pues todas esas cosas sí van generando pues muchas preguntas todo el tiempo, ¿no? Y al final, pues justo no es como que exista o digamos que nos tengamos todos que apegar como a esta idea de decir, pues la discapacidad, según la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es de las personas que tienen alguna carencia física, sensorial y en su contacto con el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas, o sea, son válidas en cuanto a que también tiene que haber un punto de arranque de donde podamos nosotros decir si me identifico con esto, no me identifico con eso, y de ahí quizá puedo ir pues tomando otras decisiones, ¿no? Y quizá también en el tema de la ceguera con relación a la identidad, ahí digo, yo me he hecho muchas preguntas, pero es muy importante de pronto cuando uno adquiere una discapacidad y que está como en el limbo de no te hallas, ¿no? Como en ningún lado, y de pronto encuentras un grupo de gente con ceguera, ¿no? Que quizá compartes muchas experiencias y todo. De pronto sí sirve que existe ese grupo como digamos, como para hacer tierra, ¿no? Y ya una vez haciendo tierra, ya empiezas como a darte cuenta que, o sea, sí hay algo en común, que es el tema de la ceguera con ese grupo, pero otra vez empiezas a descubrir la individualidad de cada persona y empiezas a ver la manera en la que todos y todas se relacionan con su entorno también, con sus propias historias. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, como al final, este, pues se van generando miles de ideas y miles de posibilidades, y que eso pues luego complejiza también el que se vaya caminando hacia temas pues de política pública y del cómo se trabajan algunos temas con relación a la discapacidad, ¿no? Pero bueno, por ahí también lo dejamos por ahí. Muchas gracias, Jorge. Y sí, es justamente ese el punto, ¿no? Que comentaba Moy, que tú también finalmente creo que estamos llegando al punto también de ver que en esta gran diversidad que tenemos que como población, lógicamente resulta muy complicado poder definir de una sola manera, ¿no? El concepto de discapacidad, ¿no? Y hacer referencia a la definición de la convención. Y pues sí, efectivamente, ¿no? De repente podría quedar muy corta la definición porque finalmente no encasilla, ¿no? A la población, y creo que de eso se trata, y creo que de eso se trata también, empezar a hacer estos encuentros, o seguir haciendo estos encuentros y generar proyectos, porque pues justamente tenemos que abrirnos a esta gran diversidad, ¿no? Que creo que es algo de lo que Moy ha planteado, y creo que es algo de lo que los talleres que ellos hacen pues apunta mucho a esta parte, ¿no? De ver otras realidades, otras necesidades, y finalmente llegar a un punto pues, de encuentro social, ¿no? Y bueno, Moy, pues tú cómo has visto esta parte de la evolución desde tu perspectiva de la discapacidad. Bien, pues digamos, hay como muchas pistas, ¿no? Hay varias pistas desde dónde entrarle. Um, digamos, como la más sencilla y la que me viene rápidamente pues es la que he estado registrando. Pues ya por ejemplo, dividido a grandes rasgos, como en nivel estructura macro, no, bueno, no tan macro como a nivel nacional tampoco,
Pues está este asunto desde el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? Que inicié todo este trabajo, ¿no? Después del sexenio de Calderón, Peña, eh, y digamos, todavía, digamos, ahí al último año de Vicente Fox, ¿no? Donde me entero que Cedillo tiene una oficina con atención a las personas con discapacidad dentro de Los Pinos, ¿no? O sea, no en cualquier lugar, sino que hay un acceso directo ahí para esa información. Inicia el trabajo desde ahí ya a nivel gobierno, ¿no? Y todo esto comienza porque también hay un reporte del Banco Mundial en su momento, y de ahí comienza a verse, porque Cedillo está muy cercano al Banco Mundial, ¿no? Eh, y esta forma de empezarlo a trabajar, digamos, se concreta ya con Calderón y Margarita Zavala, así, tomando, ¿no? Tomando los grupos de personas con discapacidad, atrayéndolos con propuestas legislativas, con presupuesto y así, y pues no sucedió. Llega con Peña Nieto, y con Peña Nieto también se construye todo un eje dentro del Plan Nacional de Gobierno, pero tampoco sucedió. También se cooptaron alguna parte de las asociaciones, ¿no? Eh, ya cuando llega ahora Obrador, viene la parte de las pensiones, ¿no? A cierto número de personas con discapacidad y con ciertas características. También es cierto que no se le retira a los que no estén dentro de esos parámetros, se mantiene, ¿no? Pero digamos, lo que hay de diferencia entre estos dos grandes bloques, nada más por hacer un dibujo, lo que hay de diferencia es que ahora se encuentra el dinero con las personas, pero no se, digamos, como que ahora es el momento para poder generar trabajo colectivo, comunitario, situado de mínimo los años que sobran, ¿no? Ahora existen las posibilidades de hacer eso, dado que no es una asociación o un grupo de asociaciones a nivel nacional que dicen representar a nivel nacional, y que quien está dictando la política pública, ¿no? Me parece que más allá de que se haya generado una ausencia de esas políticas públicas, me parece que ahora ese dinero que antes también se destinaba, hoy se sigue destinando, pero hoy sí está llegando, pero no existe este cierre de tuerca, esta última cierre de tuerca para generar y construir trabajo local, grupos de base, grupos donde se hace presente y se reconoce la interdependencia que todos vivimos, que todas las personas vivimos, y a partir de ahí, pues potenciarlo, así sea en el arte, en todo, en la salud, en la nutrición, en la alimentación, en todo, ¿no? En todos los ámbitos, digamos, como por esa parte. Por otro lado, digamos, en las comunidades, las niñas y los niños que no tienen un diagnóstico y que no se les está atendiendo ese diagnóstico, porque, digamos, nacieron con sordera y se han desarrollado su vida con sordera, digamos, al no tener ese diagnóstico, la verdad es que su vida continúa y siguen trabajando y siguen haciendo muchísimas acciones que en ese medio tal vez muy de escala pequeña de espacio, de concentraciones humanas, ¿no? De pueblitos chiquitos, de comunidades chiquitas, allí la verdad es que el diagnóstico estorbaría más de lo que podría ayudar, ¿no? ¿A diferencia de qué? A diferencia de lugares, igual comunidades de ese mismo tamaño, en donde cerca hay mineras y hay contaminación de agrotóxicos, y suceden nacimientos de personas en donde una parte del cuerpo se desarrolló de esta forma o de esta otra forma, pero a causa, como efecto de los agrotóxicos, ¿no? Ahí sí faltan muchos diagnósticos, ahí sí faltan estudios, ahí sí falta mucha intervención de los equipos de salud y epidemiología y muchísimas cosas, ¿no? Para hacerlo, pero también se encuentran sin ese foco, ¿no? Le falta ese foco, le falta esa atención para no pensar que dentro de la diversidad de la humanidad, todas las personas con discapacidad es solo un hecho de que sucedimos en la vida, ¿no? De que suceden en la vida, sino que también hay influencias de económicas que generan esos agrotóxicos y que influyen en la vida comunitaria de muchísimas familias y que también les están afectando, no como expresión de la pluralidad de la vida, ¿no? Sino como una desigualdad concreta hecha en sus cuerpos, ¿no? En sus vidas. Eso como por otra parte, y digamos ya otros dos comentarios, es que en los términos urbanos, ¿no? En los términos urbanos, la verdad es que las redes sociales nos han impactado muchísimo, ¿no? Y muchas de las ideas que van avanzando,
pues vienen por influencia de las marcas de Estados Unidos, ¿no? De la ley de Estados Unidos, de la ley 501 y 505, que implican que el gobierno de Estados Unidos no va a comprar nada que no sea accesible para las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué mejor negocio, qué de los buenos negocios que venderle al gobierno de Estados Unidos y pues generan un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí vemos los anuncios de Samsung o de Sony o Panasonic o muchas marcas muy transnacionales que generan estos productos accesibles como iPhone o así, y que a esos son a los que recurren las personas, ¿no? Y que también nos impactan en lo social, ¿no? Nos impactan en lo cultural, pero responde más como a efectos exteriores, ¿no? Que van impactando en lo social, en nuestro cotidiano y por las redes sociales. Y ya por último, la parte de pensar, y algo que ha sucedido que muy acotado en grupos académicos, pero sí es algo que sí está sucediendo y hay que nombrarlo, hay que reportarlo, que es el nombrar el capacitismo, ¿no? Que se nombra por muchos lados el capacitismo, y entonces mucha de la discusión es que muchas personas están asumiendo en primera persona el capacitismo y lo hacen como, y entonces se posicionan desde un ámbito político y tratan y generan de dar una lucha social y política desde enunciarse desde ahí, ¿no? Y eso pues está agrupando, va agrupando y está generando opciones y posibilidades. Esa es una realidad, ¿no? Y se están dejando, pero es como muy acotado, digamos, aún falta mucho como para esa difusión, ¿no? Aunque también falta mucho para la reflexión del capacitismo, me parece. Me parece que habría que acotar para la reflexión del capacitismo que no tenemos la economía que tienen otros países, ¿no? Que no tenemos la misma economía que en otros países se puede tener para responder a las necesidades sociales, y que las necesidades sociales que tenemos responden a una historia bien complicada de desigualdad, y que ahí tendría que tomar la profundidad, el capacitismo tendría que tomar la profundidad del contexto de nuestra historia y de nuestros territorios, para no extrapolarla para acá y solo nombrar capacitismo, 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 sin que las personas que van caminando por la calle entiendan de lo que se está hablando, ¿no? Me parece que hay mucha reflexión, y que si en términos concretos el capacitismo es un sistema de opresión, pues se podría empezar a llamar así, ¿no? Eso que nos está oprimiendo, ese sistema que nos está oprimiendo o que está oprimiendo a las personas con discapacidad, y que las personas que nos asumimos sin discapacidad, pues estamos replicando, ¿no? Y creo que decirlo de forma más sencilla nos podría ayudar a concretar los mismos objetivos. Muchas gracias, Moy. Sí, creo que parte de lo que yo me he encontrado en lo particular tiene que ver justo con ese tema de lo que hacemos las otras personas, inclusive con y sin discapacidad, ¿no? Cómo vemos al otro o a la otra persona y cómo actuamos ante otras realidades, ¿no? Mientras no nos afecta, pareciera que no hay problema, ¿no? Y mientras no estamos nosotros inmersos en ese problema o en esa situación, pues simplemente lo invisibilizamos, ¿no? Y no lo consideramos en nuestra cotidianidad hasta que requerimos, ¿no? Y de hecho, lo platicaba hace años, ¿no? Y lo llegué a comentar contigo, Moy, sobre la investigación que pude realizar sobre turismo. Y era interesante cómo los hoteleros, varios de ellos, el comentario que hacían de manera recurrente es que me decían, no, pues es que aquí no vienen las personas con discapacidad, ¿no? O sea, yo no he habilitado nada, ningún tipo de rampas o ningún tipo de acceso para personas ciegas o vaya, ningún elemento de accesibilidad, porque aquí no vienen las personas con discapacidad, ¿no? Esa fue la respuesta de muchas personas dueñas y dueños de hoteles, ¿no? Y cuando yo entrevistaba a personas con discapacidad, me decían, pues es que yo no me puedo hospedar en algún hotel o no puedo ir a algún servicio cultural, museo, X lugar, porque no tiene los elementos para el ingreso, ¿no? Entonces existe justo esta barrera que tiene que ver con la, pues sí, con la ignorancia de la
población en general que no tiene una discapacidad justamente hacia esta población que sí la tiene y que sí requiere un apoyo o sí requiere elementos distintos para acceder a los servicios, ¿no? Y esto me lleva a una siguiente pregunta que les voy a plantear, que tiene que ver con los derechos culturales. Los derechos culturales, pues, se han trabajado ya también desde hace varios años, pero mi pregunta es, ¿ustedes por qué elegir la cultura como un ámbito en el que se trabaje la inclusión? ¿Por qué elegir el cine en este caso para hablar de inclusión social? Pues en realidad el cine, en el caso de, pues de Cine para Imaginar, eh, ahí creo que el grupo de, pues de amigos y amigas que estábamos involucrados cuando surge, ¿no? Como esta posibilidad de Cine para Imaginar, eh, pues teníamos un interés en común, ¿no? Como en ese momento que todos y todas estaban involucrados de alguna manera como con el cine, ¿no? O sea, pues estaban Jorge Rodríguez, que estaba muy metido en el tema de producción audiovisual, también Dan Albiker desde la fotografía, el diseño, ¿no? Y pues la fotografía también pues de video, ¿no? En el tema cine, otros amigos en cuestiones de escritura de guión, o en fin, o sea, o desde el mero ser consumidor del cine, ¿no? Y en mi caso, desde que descubrí lo que era el cine con audiodescripción, principalmente producciones españolas o cuando menos adaptadas desde España, pues era algo que desde lo personal, pues a mí me generaba pues con muchas emociones y donde veía yo algo que a mí en lo particular el acercamiento a las producciones cinematográficas, eh, pues me generaba muchas cosas en la parte de dejarme preguntas, dejarme pues distintos temas de los cuales pudiera yo rebotar ideas o conversar con quienes estaban a mi alrededor, ¿no? Con amigos, con familia. Y entonces esa manera de interactuar de manera personal con el cine y que me abría estas posibilidades, pues el tema de la audiodescripción, pues a mí se me hacían desde lo personal pues algo como muy, muy importante, ¿no? O sea, del hacia dónde me llevaba y las puertas que me abría y lo que me iba provocando también, ¿no? En cuanto a persona, el cómo me paraba, qué postura podía yo tomar ante algunos temas, etcétera. Y pues de pronto ese tipo de experiencias, pues a mí sí me invitaban como a pensar en que se pudieran abrir esas posibilidades para más gente, ¿no? Y entonces en ese sentido, o sea, sí fui encontrando ahí, pues digamos como una oportunidad de hacer algo que me gustaba, donde también se pudiera expandir, ¿no? Y en ese sentido, pues sí el acercar las producciones ya de manera accesible a los distintos públicos, pues ha traído eso, ¿no? O sea, como mucha apertura de gente que al encontrarse también con estas metodologías, con estas formas, pues también van disfrutando o acercarse o se van acercando y también descubriendo que hay ahí otras posibilidades, ¿no? Y entonces, eso a mí en lo personal fue algo que muy en los inicios me fue enganchando y que fue generando como estas oportunidades y que al mismo tiempo, pues al llevar estas experiencias a distintos lados, pues también te van exigiendo otras cosas, ¿no? Que ahí es donde también surgieron algunas ideas de ir haciendo, por ejemplo, algunos talleres que profundizaran más en algunas cosas, ¿no? En algún momento dimos unos talleres de apreciación de cine desde la ceguera que tenían que ver con este acercamiento de distintas películas, hablar como más de los temas, como a un nivel un poco más profundo, reflexivo, que también pues en su momento tuvo como unos resultados también como muy interesantes, ¿no? De cómo la gente reaccionaba ante estas experiencias. Luego la parte de ahí se hizo también algún experimento
pues de esta parte de conocer más lo que era la producción de cine, como para que la gente con discapacidad, en este caso ceguera, y también cine ya pudieran, digamos, como explorar o conocer los procesos de producción y al final pudieran, digamos, como ir, eh, pues, pues formando parte y conociendo cómo se realiza una producción audiovisual, y que eso también llevaba a, pues a otro tipo, pues como de reflexiones, ¿no? Y desde reconceptualizar lo que significa el cine, en fin, ¿no? Y entonces, todas estas propuestas de acercamiento a la cultura que pudieran ser abiertas y digamos, como pensadas desde un inicio para, pues para a estos públicos, eh, pues también digamos que abrían mucho la reflexión, ¿no? O la charla, o de cómo bajarlo a seguir poniendo como estos temas en la mesa, ¿no? Y a mí en lo personal, pues ha sido algo que me ha generado con mucha vida, y que creo que también a mucha gente que ha podido pasar dentro de algunas actividades, ¿no? Y entonces como por ahí va el por qué la cultura desde una experiencia más construida en el equipo, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Qué interesante escucharte, porque yo creo que el reto que han tenido, y yo creo que cualquier proyecto de cultura enfocado hacia la inclusión, pues es innovador por sí mismo, ¿no? Nada más por el hecho de tener la necesidad de replantear, ¿no? A mí me gusta lo que comentaste, ¿no? Como de ver de una forma distinta el cine, ¿no? O sea, hacer cine desde otra forma o desde otras formas, y creo que es muy interesante replantear, ¿no? Replantearnos también otras formas de hacer los proyectos, de hacer cultura, de diseñar desde la discapacidad, para la discapacidad y para personas en general, ¿no? Que yo creo que parte justo de la inclusión pues tiene que ver con eso, ¿no? No segmentar los proyectos o sesgar un tema, sino más bien tener una apertura y una forma distinta de vivir lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas gracias. Moy, de tu parte, ¿cómo ha sido este proceso de los derechos culturales? Pues digamos que en el Laboratorio del Invisible, una de las bases o varias de las bases que tenemos, que es el arranque de perspectiva de lo que vaya sucediendo, es que nos identificamos, digamos, que somos arte, ¿no? O sea, no hay una comparación entre si hacemos arte o nos gusta el arte o así, ¿no? Sino identificamos nuestras vidas, las vidas de ustedes también, o sea, de todas las personas que somos, en sí somos arte, ¿no? Somos arte, somos cuerpo, somos movimiento, somos imaginación, somos creatividad. Todo eso somos, ¿no? No es que uh, en cada cosa que hagamos, vaya, a veces dicen, eso que hiciste parece arte, ¿no? Es que somos arte, ¿no? Y va sucediendo, hacemos un texto o leemos algo y caray, nos conmueve, ¿no? Nos hace vibrar. Desde ese entendido es que parte el trabajo del Laboratorio de lo Invisible, de buscar que en nuestras prácticas, en nuestro cotidiano, de qué forma respondemos, ¿no? Pensamos que todas las personas que pasamos por situaciones complicadas, ¿no? Así sea que también te pueden echar un chiste y dices, ¿qué? Y te genera una carcajada, pero a su vez estás respondiendo con esa carcajada, ¿no? Y ante una situación igual de complicada también podemos responder con llanto, pero ese llanto a su vez también es una respuesta ante la situación que estemos viviendo, ¿no? El silencio, el silencio también es una respuesta poco valorada a veces, ¿no? Que no siempre se necesita el estruendo, ¿no? Sino el silencio puede ser también muy clarificador en nuestra forma de responder. Entonces, si entendemos el arte y somos arte desde una forma de vida, ¿no? Entonces, cuando volteamos a ver la parte de los DESCA, ¿no? De los derechos eh, sociales, culturales, económicos, ambientales, bueno, los DESCA, los culturales, ¿no? Pensamos que ahí hay mucho de lo que podemos coincidir, pero no porque ahí lo diga, sino porque creemos que hay
vivencias ahí metidas, ¿no? No los derechos por los derechos, no los derechos por una idea que viene de otro país y otro momento histórico, sino por las vivencias que vienen ahí dentro y que parece que empatan con nuestros mismos objetivos, ¿no? De seguir respondiendo de una forma contundente, trascendente y que impacte y que conmueva y que conmocione. Y me parece que ese es el arte, ¿no? Y México tiene de cultura, me parece que sabemos que tiene muchísima cultura, pero me parece que uno de los aciertos que vamos teniendo es es que así como vamos creciendo, la SEP logra meternos esa cosquillita, ¿no? Y logra meternos esa cosquillita de que hay un montón de posibilidades y que el país es bien gigante, y entonces, y entonces como que en lo general la educación te hace querer ir a esos otros lugares, ¿no? Te hace conocer y te hace encontrarte con esas otras cosas, eso que te van enseñando y te van mostrando. Y entonces esa misma chispa, esa misma forma de querer indagar cosas y así, pues es lo que utilizamos y pues lo hacemos de una manera reflexiva para saber, pues, con qué cultura cargamos, ¿no? Más allá de hablar una cultura grandota y así, y con qué de todo eso cargo yo y con qué de todo eso podemos hacer algo, ¿no? Ponemos lo que traemos, dialogamos y construimos, ¿no? De ahí es que nos acercamos a la cultura y lo vemos como de plano la mejor vía, ¿no? Para poder convivir y poner la vida al centro, ¿no? Muchas gracias, Moy. Me gusta la idea que pone sobre la mesa de todo lo que somos, ¿no? Somos arte, somos muchas cosas, creatividad, ideas, y creo que eso está, digo, me parece muy interesante y creo que es muy cierto. En realidad somos un conjunto de muchas cosas, de emociones, vaya, somos muchas cosas en realidad. Y creo que finalmente volvemos al punto de no encasillar, ¿no? Creo que eso es algo que a mí en lo personal me ha costado trabajo, porque sí, de repente es muy fácil como encasillar, como por grupos, ¿no? Y creo que al contrario, creo que debemos pasar de encasillarnos a más bien abrirnos y abrir las posibilidades de lo que somos y de lo que hacemos. Y no solamente hablo de población con discapacidad, lo hablo en general, ¿no? De cualquier grupo poblacional que hoy en día pues pareciera que estamos cada vez más segmentados como en términos sociales, y creo que tenemos que ir, o sea, vamos, en términos legales quizás haya un avance, pero creo que socialmente sigue habiendo esta diferenciación tan amplia, ¿no? En términos de la población y de lo que hacemos en nuestro cotidiano. Y quisiera preguntarles, ya hablando particularmente de Cine para Imaginar y de Laboratorio de lo Invisible, en este caso, ¿cuál es el proceso que sigue Cine para Imaginar ya como agrupación, como asociación? Vaya, ¿cuál es el día a día de Cine para Imaginar? ¿Qué consiste hacer una audiodescripción? ¿Cuál es la operación de Cine para Imaginar? ¿Cómo se vincula con otras asociaciones, con la población? ¿Cómo es el proceso ya como tal de la agrupación? Jorge. Bien, pues la verdad es que han sido pues 11 años de, digamos, como de sobrevivir con el colectivo, ¿no? que, que sabemos de pronto también que en esta cuestión de lo que significa meterte a temas culturales en nuestro país y luego de ahí meterte a temas pues específicos muy puntuales en medios audiovisuales y luego meterte a un tema más chiquito todavía que tiene que ver con la accesibilidad. En fin, o sea, se va reduciendo pues en muy pocas pues experiencias y de pronto puertas abiertas, y es donde pues los caminos son largos, son complicados, pero también digamos que implica pues mucha resistencia y mucho de pronto pues fortalecer como esta pues idea de lo que se busca y de seguir sumando gente y seguir explorando como un montón de cosas. Y entonces pues sí ha sido un proceso pues bastante complicado, en donde pues hubo algún momento en el que nos topamos pues con la industria, como pensando en que pues era el mejor canal, ¿no? O sea, como llegar a los festivales grandes pues con las grandes productoras y hablando pues de un tema
social, pues nos dimos cuenta que pues no era el espacio, ¿no? O sea, que ahí si no llegas en temas números, dinero y esas formas, pues la verdad es que pues no te pelan, ¿no? A menos que de pronto pues necesiten por ahí meter pues alguna cuestión que pues les dé ese toque social, pero que al final pues nos ha tocado experiencias de todo, ¿no? Desde que de ahí pues se agarra para bajar recursos de algunos eventos hacia otro lado y al tema de la accesibilidad pues se va brillando, ¿no? Como no priorizarlo como una necesidad y justo un poco como relacionado con el ejemplo que dabas de la investigación que hiciste alrededor del turismo, ¿no? Que tiene que ver de por qué vamos a hacer accesible el cine para personas con ceguera de la comunidad sorda si no vienen al cine, ¿no? Entonces se vuelve ahí pues todo un tema que incluso me tocó vivirlo como me ha tocado vivirlo también en la parte del deporte profesional, que también he tenido esta oportunidad de participar, que se invierte mucho en todo el tema del desarrollo y nada más se busca ya como el que estés plantado y presente de una manera pues como impotente, fuerte y en todo este tema que se tiene que ir invirtiendo y se tiene que ir trabajando de a poquito y difundiendo mucho, para generar unas bases sólidas que ya puedan enfrentar o formar parte quizá de una industria y formar parte de empujar cuestiones legislativas, pues son procesos como muy lentos y muy complejos, ¿no? Entonces, digamos que sí hemos tenido que explorar distintos caminos, movernos por un lado, ver cómo funciona por ahí, movernos por otro, en fin, ¿no? Y sabiendo que también, pues muchas veces estos proyectos o las formas han salido pues de mucho entusiasmo y mucha participación de gente, pero también sin ver por ahí una posibilidad de sostén de vida, ¿no? Entonces, pues de muchos de los que hemos colaborado en Cine para Imaginar desde hace muchos años, pues este ha sido como un proyecto que acompaña nuestras vidas, pero nuestras vidas al final también están en otros lados, ¿no? Y eso pues obviamente complica las cosas, ¿no? Entonces, nosotros pues hemos trabajado de explorar en distintas becas de cultura, haciendo proyectos donde sí incluyen el tema de la producción, de la accesibilidad, tanto la audiodescripción como el subtitulado especial, el closed caption para personas, digamos, de la comunidad sorda que tienen acceso a la lectura en español. También la interpretación en lengua de señas, ¿no? Que también es todo un tema ahí de producción para que a la gente de la comunidad sorda también le llegue de una mejor manera lo que está sucediendo en las producciones audiovisuales. Y entonces, pues lo que buscamos es que si se logran adaptar o hacer accesibles algunos contenidos, pues se puedan mover también de otras formas, ¿no? Como para generar espacios de diálogo, para generar reflexiones alrededor de la accesibilidad, que también todo este tema de la accesibilidad tiene tecnicismos pues como muy específicos y que se van moldeando y que hemos tenido algunas reflexiones muy interesantes también, pues aquí con Moy y Dana en algunos proyectos con relación al incluso la incidencia política que se puede tener desde el tema de la accesibilidad y pues lo importante es que es seguirlo aventando, ¿no? Hoy se abren otras posibilidades también con esta cuestión del crecimiento de las plataformas de streaming, que como decía Moy, nos salpica un poco lo que se va legislando en Estados Unidos, porque al final México también algunas empresas, en este caso las plataformas de streaming, ya traen una legislación o unas formas de trabajar, unas estructuras dentro de las plataformas que ya tienen esta cuestión de la accesibilidad obligada para algunas producciones y que aunque en México todavía no es obligación, de pronto las plataformas tienen su propia fuerza también política y en la industria que ya traen esa obligación, ¿no? Entonces, ha ido creciendo por ahí la posibilidad de que en estas plataformas de streaming puedas incluir el tema de la audiodescripción o incluir el tema del subtitulado, pero todavía, pues al final falta como esta parte del poner como los parámetros sobre la mesa de lo que en nuestro caso también a través de muchos años de experiencia, mucha reflexión, pues creemos que han sido como las maneras que han funcionado mejor con el público, ¿no? Con discapacidad,
del cómo hacer este tema de la accesibilidad, ¿no? Porque hoy la industria agarra y dice, yo me dedico a hacer doblajes, ¿no? Y entonces el doblaje dice, pues yo también puedo hacer audiodescripción, pero sin tener este contacto o esta sensibilidad hacia el conocer al público al quien va dirigido, y pues resuelven un tema que la industria está buscando, pero que no está buscando la audiencia, ¿no? Entonces, ahí son mil temas que se van trabajando de a poquito, conforme van dando como las posibilidades también, pero sí ha sido un camino, digamos, como un tanto atropellado y complicado, pero donde también se sigue buscando como por dónde se va avanzando con lo que hay, que pueda ser importante y que pueda seguir generando otras miradas, ¿no? Y hoy pues andamos también ahí pensando en que vale la pena pues el transmitir pues toda esta experiencia que se tiene pues en temas también de reflexión y de capacitación, de seguir construyendo las mejores formas de hacer estas cuestiones de accesibilidad y que poco a poco vayan agarrando y encontrando su cabida en pues en las industrias y en quienes se encargan de hacer masivamente las producciones audiovisuales, ¿no? Que más allá de si los contenidos que de pronto algunas plataformas proponen o no proponen, pues lo ideal es que todo sea accesible para todas y todos y que ya cada quien vaya generando sus propias conclusiones y su manera también de acercarse a a las producciones audiovisuales, ¿no? Sí existe un reto interesante, ¿no? En el tema, creo que va muy vinculado también a la parte comercial, ¿no? O sea, cuando finalmente la industria responde y lo que comentaste sobre los festivales es fuerte, ¿no? O sea, ellos no te voltean a ver a menos de que realmente tu proyecto implique una ganancia, ¿no? Una ventaja ahí de tipo económico y pues sí, la verdad resulta lamentable porque lógicamente el tema de la inclusión pues queda al margen. Entonces creo que sí, este punto de reflexión es muy importante, por lo menos para nosotros que estamos el día de hoy aquí en el sector cultural, pues creo que resulta fundamental considerar esto como una parte de atención, ¿no? De voltear a ver como estos proyectos porque creo que siempre vamos a estar contrapuestos con la parte de la industria, ¿no? La parte industrial o de la producción económica, que finalmente pues no va a representar quizás para ellos necesariamente una ganancia, ¿no? Y también me quedo mucho con el comentario de que igual y sí nos hacen caso, pero pues sí eso implica a lo mejor lograr procuración de fondos, ¿no? Para un proyecto, pero en realidad el objetivo no es el beneficio propiamente de la población, sino más bien como de obtener un beneficio para mi proyecto, que al final de cuentas no tiene el objetivo al que va realmente dirigido o debería ir dirigido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Jorge. Moy, ¿cuáles son tus comentarios respecto a Laboratorio del Invisible? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo han operado? ¿Cuáles son los retos que tienen actualmente? Pues me gustaría retomar esta parte que Jorge mencionas y la que tú también mencionas, Omar, en donde, pues sí, la verdad, muchas veces se necesitan muchos cambios de raíz, ¿no? Pero también muchísimas veces se ocupa una disposición, ¿no? Porque si esas personas encargadas de tomar una decisión o aceptar una orden, ¿no? Solamente existiera esa disposición, podrían enterarse que la modificación que hay que hacer es súper mínima, o que de hecho ya sucedió y que la persona que lo escuchó ya lo hizo, pero que nada más faltaba el autorizar, ¿no? O el dar por asentada la nota o algo así. Ajá, y es que eso pasa cantidad de veces, ¿no? Yo pensaría que la mayor parte de las veces el prejuicio es el que no permite tener atención a esa escucha, ¿no? Y a esa disposición de decir, ¿en serio era tan sencillo? Sí, te lo juro que era tan sencilla la modificación, porque lo primero era la actitud, ¿no? La que había que hacer el giro ahí. Y entonces, como retomando ese punto, podemos decir que con lo que trabaja el Laboratorio del Invisible, su forma de trabajar, pues es esta parte del reconocimiento, ¿no? El reconocer en qué momento nos encontramos como proyecto, siempre, ¿no?
qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, con quién lo estamos haciendo, hasta dónde lo estamos haciendo, ¿no? Como siempre, reconocer qué está sucediendo alrededor del proyecto, ¿no? No pensar que el proyecto va flotando, que está entre corchetes, alejado de todo lo demás, sino por el contrario, siempre está influido. Y de esa forma, por ejemplo, si planteamos algún proyecto que queremos hacer y dentro de las reflexiones que estamos haciendo, es que, pues está todas estas personas para apoyarnos en este proyecto que parecería tan difícil, como sucedió, por ejemplo, ahora para la transmisión en línea, ¿no? Entró la pandemia, todo este tiempo en torno al COVID, y el Laboratorio de lo Invisible tuvo que suspender su trabajo en San Luis Potosí, ¿no? El Laboratorio de lo Invisible entendido como un proyecto nómada que trabaja situado, que trabaja con la historia del lugar, con la historia de las personas. Todo esto que ya habíamos platicado, pues, ¿qué pasa en el COVID? Pues nos desconfigura todo, al igual que a todas las personas, ¿no? Las desconfiguró. ¿Y qué hicimos? Pues, este proceso de reflexión y decir, a ver, ¿y si eso queremos, cómo? ¿Y con quién? ¿Quién nos va a apoyar en todo este proceso? Y así fueron que aparecieron muchas personas aliadas, ¿no? Y se concretó y lo terminamos y sucedió siempre con muchísima alegría y alcanzó expectativas, no tanto como para el Laboratorio de lo Invisible, sino en colectivo con todas las personas que Jorge participó en esta versión, ¿no? En línea. Y esa es la potencia, ¿no? ¿Qué otras cosas? ¿Con qué más trabaja el Laboratorio de lo Invisible? Con acompañamiento también. Y ese acompañamiento en ocasiones tiene que ser responder a lo inmediato, responder a una necesidad sentida por tal persona o tal grupo y necesita este video o necesita esta grabación o necesita este archivo que tenemos, se necesita esta campaña. Algo hay que hacer y hay que responder de inmediato y a veces no está... partes que tendríamos que negociar antes o tener que estar platicando o así, ante una necesidad inmediata hay que responder, ¿no? Hay que hacerlo porque para eso estamos, ¿no? Ese es de los objetivos del proyecto también. Y en otros términos, pues también acordamos ya con más paciencia o así, ¿no? ¿Qué más hacemos? Pues tratamos de generar siempre presencia, atención, generamos ejercicios reflexivos para cargar de imaginación las posibilidades que van sucediendo, pero todas ellas tratando siempre de motivar, poner al centro la vida, ¿no? Y que si se habla de muerte, pues hagamos presente también la muerte digna, ¿no? No nada más pensemos o señalemos la muerte, ¿no? Sino también en qué términos vamos a pensar la muerte, por ejemplo, ¿no? Muy importante, así tremendamente importante de la forma de trabajar del Laboratorio Invisible es no dar el paso antes, ¿no? No, yo sé lo que tú quieres, sin que antes me platiques tu idea y yo ya sé cómo lo quieres sacar bajo un video en esta calidad o así. No, así nada. Siempre es como el botón rojo, ¿no? Estás dando el paso antes, no des el paso antes que la persona, ¿no? Y eso te lleva también a no tutelar, ¿no? A no tutelar los procesos ni a inyectar ideas, ¿no? Sí acompañamos, sí exploramos nuevos territorios de vida, asumimos nuestros propios errores, ¿no? Acordamos y si es necesario, pues nos retiramos, ¿no? Continuamos y seguimos como ensayando y volvemos a intentarlo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo es un intento, ¿no? Y dentro del marco de lo que estamos hablando, pues estamos tratando como de hacer un ensayo, ¿no? Así sea un ensayo audiovisual, pero estamos ensayando la forma de tratar de hacerlo y en el proceso, pues ya se va compartiendo, ¿no? Y ya como de los últimos puntos para este tema, digamos, pues no tratamos de imitar la base biológica, ¿no? No tratamos de decir, pues como es sordo, pues entonces así es su vida. Como escucha poquito, pues seguro así es su vida. Como no ve, pues seguro ve el negro. Como sí ve, pues seguro todo lo ve así. O sea, no tratamos de hacer un símil a la base biológica, ¿no? No trabajamos con la discapacidad, trabajamos junto con personas, ¿no? Y entonces, si no es con eso, aparte de la biológica, entonces con qué sí, pues tratamos de honrar las historias que nos comparten, ¿no? Y tratar de no dar por hecho, sino abrir la escucha y la atención y también poner de nuestras experiencias para acordar los sentidos de vida, ¿no? Sean individuales o colectivos. Y así, más o menos ese es el dibujo, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? De por dónde queremos seguir transitando nuestros territorios. Muchas gracias, muy interesante.
Y cada que hablamos y cada que hablo yo de estos temas, la verdad es que surgen muchas ideas, surge como también veo que falta mucho por aprender, de mi parte al menos, creo que falta mucho por aprender, por desarrollar. Y creo que es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Hoy en día aquí desde la Dirección de Difusión Cultural, pues tenemos el compromiso de trabajar con estos temas, pero no solamente se trata de una visión institucional, sino también una visión pues de ética, de compromiso con la otra persona, ¿no? Que está ahí, que tiene otra realidad, que tiene otra forma de ver la vida y otra forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, para ir cerrando nuestro conversatorio, me gustaría que cada uno me respondiera o me ayudara a responder qué sigue para Jorge a nivel personal y a nivel profesional, qué siguen proyectos. Leo tu currículum, Jorge, bueno, o tu reseña, y veo que también eres futbolista, que bueno, ya vimos allá atrás tu trofeo, lo cual está padrísimo, pero qué sigue para ti a nivel personal y con Cine para Imaginar, qué proyectos vienen, Jorge? Bien, pues me estaba riendo muteado con lo del tema del trofeo del fútbol, pero bueno, no, la verdad es que, digo, también me gustaría compartirles que esa experiencia del fútbol también ha sido algo que ha sucedido de manera como muy significativa en lo personal en la ciudad de Puebla, que llevamos ya también 10 años trabajando con el crear una comunidad que se ha ido fortaleciendo poco a poco, pues con el pretexto de lo que significa para muchos de nosotros y nosotras del fútbol para el fútbol, y en este caso el fútbol para personas con ceguera, que pues ya ha ido creciendo mucho y que hoy tenemos un equipo de niños y niñas, un equipo femenil y un equipo varonil que se han ido pues configurando y entrelazando de una manera como muy interesante, ¿no? Y esa comunidad es algo que pues sí es parte como muy importante de mi vida, ¿no? La comunidad del equipo Topos. Y, y pues de ahí en fuera, hoy el tema de cine para imaginar, pues digamos que acabamos de terminar ahorita unos proyectos y creo que sí es importante pues mucho lo que decía Mori, que también hemos estado platicando ahorita, que vale mucho la pena en algunos momentos hacer como estos espacios también de estos saltos como para reconfigurar y ver cómo está sucediendo otra vez todo hoy alrededor y ver qué elementos se pueden tomar de experiencias pasadas y ver cómo se puede ir preparando eh, pues en este caminar pues de ver qué sigue, ¿no? O sea, y hacia dónde pues se van abriendo como otras opciones, ¿no? Entonces creo que en ese momento hoy Cine para Imaginar está como por ahí, queriendo también generar otro tipo pues de presencia y de impacto, pero pues como un poquito más sólido, ¿no? Que la intermitencia que ha tenido en los últimos momentos, ¿no? Y y de ahí, pues también de manera personal, pues creo que también la pandemia vino a cambiar pues lo que me tocó, ¿no? Yo también formaba parte de un equipo de un café bar que también intentaba hacer un espacio eh, pues que propusiera distintas cosas, ¿no? También pensando en una especie como de foro cultural, pero más como de encuentro de personas que están pues involucradas en distintos proyectos, pues ocupando también pues muchas ideas para trabajar e ir construyendo pues una ciudad mejor, ¿no? En este caso. Y pues ese espacio tuvo que cerrar por la pandemia, lo que también ahí pues me ha ido llevando como a repensarme, ¿no? Ahí ando estudiando algunas cosas que también me están haciendo pensar mucho y pues replanteando como hacia dónde vamos, pero digamos que hoy sí ando totalmente en un momento de vida
pues un tanto ocupado por diferentes cositas, pero también de mucha reflexión personal, que está pues sí queriendo pues replantar muchas cosas y dentro de las que las que implica también esta parte de lo que ha sido el colectivo de Cine para Imaginar y la labor que se ha venido caminando en cuestiones de accesibilidad audiovisual, que sí sé que sigue siendo algo importante y que hoy quizá tiene una oportunidad muy grande de crecer eh, a nivel digital o a nivel industria, incluso decirlo, pero que sabemos que los caminos que quizá hoy se han intentado se han topado con muros muy grandes y que quizá hace falta otra vez como intentar darle la vueltecita o ver por dónde puede ser como otras opciones, ¿no? Pero sí andamos como en esa parte más, más de introspección personal y de proyectos, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que la pandemia a todos nos puso en jaque, ¿no? Como lo decía Moy hace un momento, nos obligó a reconfigurarnos a nivel personal y laboral y bueno, creo que es parte de lo que hemos vivido todos, pero estoy seguro que todo va, bueno, yo siempre he sido en ese sentido como busco o trato de ser positivo en el sentido de siempre pensar que vamos a mejorar, ¿no? Siempre esa es la idea que mantengo a nivel personal y bueno, muchas gracias Jorge por tus comentarios y bueno, pues muy que sigue para ti a nivel personal y a nivel que, pues de ahí del Laboratorio de lo Invisible, ¿qué proyectos vienen? Pues hemos estado trabajando muy, muy fuerte junto con la comunidad sorda, ¿no? Digamos, se necesitan, se ocupan cantidad de expresiones, ¿no? Que las cosas sucedan, ¿no? Se necesita que las personas se encuentren, que se comuniquen, que convivan, que salgan nuevas ideas, que se enojen, que reclamen, que, que, que se vinculen, que se necesitan muchos pretextos, ¿no? Para que haya el movimiento, ¿no? Para que no pensemos que ni que las personas con discapacidad son estáticas porque no lo son, ¿no? Y también necesitamos no obviar pensando que mediante sus propios medios ya lo harán y ya saldrán, ¿no? Sino necesitamos vincularnos, ¿no? Y necesitamos como muchísimos pretextos, ¿no? Muchísimos pretextos. Entonces, en esos términos, el Laboratorio de lo Invisible, yo en lo personal, Moisés, Moy, intento como generar estos pretextos, ¿no? Como decíamos, sin tutelar, ¿no? Para nada, ¿no? Es lo último. Sino que sucedan todas estas cosas y parte de eso es la experiencia con las personas sordas, ¿no? Que no demos por hecho que ni que son personas con discapacidad, ni dar por hecho que tienen una cultura sorda, ¿no? Sino en la medida de lo posible acompañar y estar ahí para dar cuenta de cómo que se enojan mucho, ¿no? Muchas personas se enojan mucho si les dices que son personas con discapacidad, ¿no? Y dicen, no, yo no soy persona con discapacidad, yo soy persona sorda, ¿no? Y entonces tienen sus argumentos y tienen sus ideas, ¿no? Y entonces más allá como que de aceptarlos o cuestionarlos, pues es como, pues te escucho y te entiendo, o te pongo atención, entiendo tus señas, tu palabra la estoy entendiendo de por qué lo estás diciendo así, ¿no? Y tampoco idealizarlos dentro de una cultura sorda, siendo que también viven muchísima desigualdad, ¿no? No hay los medios de comunicación, sus propuestas culturales las generan la misma comunidad, la genera, ¿no? Entonces, continúa eso, continúa a seguir estando, ¿no? Continúa a seguir estando y seguir convocando a que hagamos piezas, ¿no? Apenas terminamos una pieza con un amigo Luis, acá de Puebla, él es sordo, y fue de teatro con sombras y títeres y así, ¿no? Y le gustó muchísimo porque tiene que ver con su grupo, ¿no? Tiene que ver con la historia de las personas sordas. Entonces, eso es lo que sigue seguir explorando, sigue seguir acompañándonos, sigue seguir con la disposición
pero mucho énfasis le estamos poniendo ahorita a este cierre, pues vamos a la mitad del año, ¿no? Pero que sí queremos como esta última mitad del año en el Laboratorio de lo Invisible seguir trabajando la parte de la cultura sorda para quitarnos muchos prejuicios, ¿no? Y quitarnos prejuicios mientras vamos haciendo, ¿no? Mientras vamos haciendo. Creo que es la mejor forma porque, por ejemplo, Luis o Alejandro, otro amigo sordo, pues nos explican, ¿no? Nos explican mucho y desde ahí creo que vale mucho la pena. Y eso, y pues ser felices. Intentando ser felices, ¿verdad? Muchas gracias, Moy. Pues sí, creo que es el objetivo, ¿no? También divertirnos en el camino, en la medida de lo posible. Y bueno, pues antes de cerrar, yo la verdad quiero agradecerles mucho su tiempo, su disposición, comentarles que aquí en el Instituto Politécnico Nacional, me voy a escuchar muy institucional, pero pues sí a través de la Dirección de Difusión Cultural, de la cual dignamente represento hoy en día, pues cuentan con aliados y con aliadas aquí para desarrollar proyectos, para desarrollar ideas, y gracias por su tiempo el día de hoy. Quisiera que nos compartieran algún comentario si gustan de cierre, pero como parte de ese comentario, pues redes sociales de Cine para Imaginar, redes sociales del Laboratorio del Invisible, pues para que las personas que nos ven puedan seguirlos en redes, al menos en lo que regresamos de pandemia o regresamos a actividades. Entonces, pues, Jorge, adelante, por favor. Pues de pronto algo que me gusta agregar a veces en algunas charlas y creo que se presta mucho conforme a lo que hemos platicado, que, que justo el provocarnos como personas, el encuentro, ¿no? Con la gente, el estar conversando, el estar proponiendo, el estar, pues justo siendo nosotros y compartiendo nuestras experiencias, pues como muy profundas del cómo nos sentimos y hacia dónde vamos, y si buscamos, o más bien, pues pensando en esta parte, ¿no? Como de que luego está mucho la demarcación entre personas con y sin discapacidad, ¿no? Como de esta idea o esta pues etiqueta que existe mucho como del si alguien se asume, ¿no? Como persona sin discapacidad, eh, pues de pronto que busque el encuentro, el diálogo, el compartir, ¿no? Como con gente con discapacidad, y a partir de esos espacios siempre se van generando pues muchas ideas y muchas formas también de ir rompiendo como todo lo que de pronto ya traemos interiorizado, ¿no? Como decía Moisés hace rato, y entonces ese darnos la oportunidad de encontrarnos, de dialogar, pues siempre es algo que nos va pues a cambiar una perspectiva que viene más de afuera y nos va a ir generando otra propia, ¿no? Que eso creo que es como bien valioso. Y pues bueno, pueden seguir lo que se va haciendo y desde Cine para Imaginar en las redes sociales, que tal cual nos encuentran como Cine para Imaginar. Solo en Twitter estamos como Cine para Imaginar, porque me ocupo, pero ya, de ahí en fuera por ahí pueden estar chismeando qué cosas se van trabajando, y pues siempre es pues muy valioso para este tipo de proyectos que la gente que se acerca pues nos ayude también a seguir compartiendo que estas cosas existen y se están moviendo, porque así entre más lleguen, o sea, entre más se pueda abarcar y más pueda llegar a gente que estos temas le puedan ser de utilidad, pues al final más se fortalecen, ¿no? Y pues por ahí va. Pues muchísimas gracias también, Omar, por la invitación, a quien nos está apoyando en la parte técnica, y pues siempre un gusto, ¿no? Aquí con el buen Moy compartir estos espacios de charlitas. No, pues gracias a ti, Jorge, definitivamente gracias a ti. Y pues Moy, adelante con tus comentarios. Bien, pues para cerrar como comentario final, diría que pues las personas, esto que mencionaba Jorge, ¿no? Retomando esto que mencionaba Jorge, las personas que
a primera mano, que las personas chequemos lo que decimos a primera mano cuando enunciamos discapacidad, ¿no? Y sea ese término o sea el término que sea alrededor de esto, ¿no? Que chequemos qué es esto que enunciamos, ¿no? Que nos demos cuenta a partir de qué lo estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo. Y a veces un referente sencillo para poder caer en cuenta es intentar indagar en nuestra propia familia, en nuestra propia experiencia, dónde está la palabra discapacidad, dónde están las personas con discapacidad y cómo han sido sus vidas, ¿no? Y como sabemos más o menos, en algunas familias sabemos de qué trata nuestra propia familia, pues vamos a empezar a identificar de por qué suceden así esas historias, ¿no? Para que lo identifiquemos como en ámbitos domésticos, familiares o históricos, hasta de herencia, ¿no? Herencia de un prejuicio o hasta herencia de una forma distinta de hacer las cosas, ¿no? Eso, y eso me parece necesario, urgente, pues digamos que las personas con discapacidad están en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Ningún ámbito de la vida escapa a la presencia de, ¿no? Entonces, si entendemos que la discapacidad, las personas con discapacidad están en todas las áreas de la vida, pero también está presente la interdependencia, ¿no? Así se ha entendido como las votaciones no, es la suma de la interdependencia, ¿no? No es factores aislados, ¿no? Eh, que estamos ahora aquí, pues necesitamos el apoyo de controles también, ¿no? Necesitamos el apoyo de la electricidad y vaya, o sea, la interdependencia es algo que está presente. Entonces, ¿cómo nos vamos a relacionar en estas dos esferas de la vida? Con la interdependencia y cómo nos vamos a relacionar con las personas con discapacidad. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Es la pregunta. ¿Cómo queremos hacerlo? ¿No? Y entonces, pues ahí me parece que el aporte ahí es que el Laboratorio de lo Invisible pues apuesta por ese trabajo en conjunto, ¿no? Y en ese sentido pues es que vamos generando objetos culturales y esos objetos culturales ahí los vamos poniendo en la red o los vamos presentando o así, ¿no? Entonces son videos, documentales de referencia, audios, piezas, instalaciones que son de referencia y está el laboratoriodelinvisible.com y el último taller en línea que tuvimos que le llamaron más como el laboratorio del alboroto, ¿no? O el alboroto invisible, o la cocina de lo invisible, ¿no? Dado todo lo que sucedió ahí adentro. Pero al final quedó la página, quedó como prácticaexpansiva.lol. Y ahí también, esa es otra página web en donde ahí están varias piezas de esta última experiencia que tuvimos en línea. Y también quisiera decir que a Lorenzo Morales, un fotógrafo ciego chileno, es quien menciona esta parte de que no busca la inclusión, sino él apuesta por una expansión, ¿no? Y nos parece muy adecuada su reflexión, y entonces de ahí es que es práctica expansiva, ¿no? Y el LOL, pues, que no tenemos que perder esa chispa, ¿no? Esa chispa de la vida que es la alegría, pues sí, que es la imaginación y lo divertido, ¿no? Pues ahí están las páginas y nada, pues hay que seguir haciendo equipo y si alguna persona de las que nos vea les interesa, pues acérquese porque en el Politécnico es un pilar, ¿no? Ha sido un pilar en todo México el Politécnico y si decimos que la discapacidad en todas las áreas de la vida, dentro del Politécnico y el objetivo social del Politécnico, ahí están las personas con discapacidad y tiene muchísimo por hacer. El cómo descifrarlo, el cómo entenderlo, pues aquí está Jorge que puede ayudar mucho en ese desciframiento, ¿no? Está el Laboratorio de lo Invisible y las experiencias de las personas ahí para que el Poli también haga en torno a descifrar, hacer, acompañar y responder a la vida de las personas con discapacidad. Pues eso, Omar, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que pues nos cacharán en este momento. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ambos y pues de parte de todo el equipo de la Dirección de Difusión Cultural, es un servidor, Omar Matamoros, pues les agradece muchísimo que hayan visto este conversatorio, ya tienen las redes sociales de Cine para Imaginar y la página web del Laboratorio del Invisible y pues síganos también a nosotros en IPN Cultura en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto aquí en el canal de YouTube. Entonces, bueno, pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde, Jorge, Moy,
y pues seguimos en contacto porque seguramente podemos desarrollar muy buenos proyectos. Muchas gracias y hasta luego.